Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Una vez más acompañándolos los del camino, queremos con ustedes poder compartir un poco acerca de las profecías y continuar también con el estudio de Éxodo capítulo 14. Por lo tanto, los invito para que podamos orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias le doy por su amor y su misericordia. Le suplico de que usted pueda ayudar a todas las personas para que puedan tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo también entender los tiempos que estamos viviendo. Traiga sobre nosotros su buena voluntad, denos de su bendición y que su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, pueda también ayudarnos a continuar dilucidando y aclarando las cosas, estos misterios tremendos que existen en las profecías. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador personal, lo pedimos todo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, así como nosotros vemos en pantalla, quizás no muy claro, pero que es importante poder comprender, nosotros desde 1989 en adelante hemos podido ver en Estados Unidos una sucesión de diferentes presidentes que han estado al cargo de la nación de Estados Unidos. Si nosotros retrocedemos un poco más en el tiempo, podemos encontrar que la profecía de la estatua de Nabucodonosor, cuando él soñó con los diferentes materiales, el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido y los 10 dedos, incluyendo también aquella piedra, cierto, que fue arrojada a la tierra, pero no con mano humana, que representa la segunda venida de Cristo. A nosotros nos representa esta profecía eh, imperios que han estado en la tierra y que han sido marcados y no hay forma de poder sacarlo de nuestra historia. Nosotros, por ejemplo, podemos ver que la representación del oro era Babilonia, que la representación de la plata eran los medios y los persas, la siguiente representación del bronce era Grecia, y nosotros en cada uno de estos podemos encontrar historias que están basadas en la vida real. No se creía en un principio que Babilonia hubiese existido, pero cuando se encontró la pared que corresponde al lugar donde se escondían los tesoros de Babilonia, se logró entender de que el relato bíblico de Daniel era original. Por lo tanto, alguien solamente que había existido en el lugar tenía conocimiento de aquellos lugares. Y Daniel sí estuvo dentro de aquellos que conocían aquellos lugares. Y él da a conocer de que en un principio em, cuando ellos los cercaron y los dejaron, cierto, en vacío a causa del pecado del pueblo de Israel, los utensilios sagrados fueron trasladados hacia un lugar de los tesoros escondidos del rey. Por lo tanto, entonces Babilonia sí existió. Después podemos entender de que los medos y los persas fueron los que conquistaron Babilonia y después de los babilonios, ¿cierto? Los medios, los persas, entendemos que existió una persona que era bastante importante dentro de la historia, que es conocido como Alejandro Magno, el cual tenía a 4 generales. Y nosotros podemos comprender en esta parte de la historia de que efectivamente estos reinos iban decreciendo en valor. Y Grecia, una vez que muere Alejandro Magno, queda por estos 4 generales, los cuales de a poco empezaron a, a ser destruidos por falta de la unión que ellos tenían. Cada uno quería liderar por el poder. Y nosotros aquí podemos de Grecia sacar algunas cosas importantes que voy a mencionar. En Grecia se quiso hacer una moneda única universal, un lenguaje universal. Empezó a existir la política con mayor fuerza. Y nosotros podemos ver que gran parte de los conocimientos que existen de los griegos hasta los días de hoy han llegado. De hecho, Alejandro Magno, él tenía a otras personas, ¿cierto?, de la antigüedad también como sus principales pilares, como sus objetivos, como hay gente hoy en día que nosotros podemos ver en la historia que tuvieron siempre alguien que admiraban y del cual se hicieron grandes catástrofes. Asimismo, cada una de estas personas de la historia han tenido también a alguien que han querido seguir y ser como ellos. Pero nosotros podemos ver que Roma existe muy poca información de cómo asumió el poder.
Pero una de las cosas importantes que ellos realizaron fue que ellos se entremezclaron con los griegos y empezaron a entender su cultura y empezaron a comprender la forma de la política, de la moneda universal, del lenguaje y todas las cosas que ellos querían realizar, se entremezclaron y finalmente les quitaron el poder. Entonces podemos darnos a entender de que Roma pagana, esta Roma que creía en muchos dioses, después con el tiempo se transformó en Roma papal. Y ya nosotros podemos ver que a través de el año 300 aproximadamente, Constantino deja de perseguir a los cristianos, pero haciendo un pacto de paz. Pero ¿cuál era este pacto de paz? Era vender su fe. Si ellos vendían su fe, entonces ellos podían ser libres de la muerte. Y aquí en esta alianza que se realizó, lamentablemente fue una caída importante dentro del cristianismo, porque toma Roma papal todo el poder, no solamente el poder político, sino también el poder religioso, porque ahora todo lo que ellos dijeran iba a ser realmente la explicación de las cosas. Constantino, decisión de cambiar el día sábado por el día domingo. Entonces, cuando él toma esta decisión, entonces comienza la época del oscurantismo, donde se realizaron las persecuciones más grandes que existieron en la historia. ¿Cuándo en específico? Cuando Francia le entrega el poder a Roma. Entonces, ahora ellos teniendo el poder político, el poder religioso, comienzan a avasallar en la historia hasta llegar a la época del 1500, donde aparece Martín Lutero, y empiezan a aparecer los primeros reformadores. Antes de esto igual hubieron personas que estaban intentando reformar, pero que ellos lamentablemente dentro de la historia se cuenta que murieron defendiendo sus principios que estaban basados, muchos de ellos de las escrituras, y muchos de los que podían estudiar las sagradas escrituras eran tomados y eran quemados porque pensaban que eran brujos por conocer las profecías o por hablar, ¿cierto?, respecto al tema de la escritura. Esto no significa que los cristianos hayan desaparecido, sino que se mantuvieron en esta parte de la historia al margen. Y judíos y católicos y de las otras denominaciones que en ese momento existían, que tenían mayor poder, eran el grande clero o la gran comitiva de las decisiones generales, pero en específico fue Roma, Roma papal. Y ellos entonces realizan este tema de la llamada Inquisición, ¿cierto? Donde murieron muchas personas defendiendo la verdad. Pero en el tiempo de 1500, como bien lo decía, aparece un reformador llamado Martín Lutero, quien clava las 95 tesis en la Catedral de Gutenberg. Y aquí se desarrolla, ¿cierto?, este espíritu de la reformación de la palabra y aparte la escritura ahora pasa a ser legible para todos. Como no todos conocían el latín, el haber llevado la escritura a un solo idioma, entonces permitía que solo los que supieran latín pudiesen interpretarla. Y entonces Martín Lutero les derrumba su cerro de tal forma de que ahora toda la gente tiene acceso a las Sagradas Escrituras. Aquí empiezan todos los reformadores a avanzar sobre esta acción hasta llegar al tiempo de 1978, donde es tomado preso uno de los papas, muere en la cárcel, y cuando éste muere en la cárcel, ¿cierto? Fue una herida de muerte para Roma papal. A posterior continuó pasando el tiempo y esta herida se fue sanando hasta el punto donde nosotros vemos algo importante ahora a comprender. Estados Unidos es un país que estaba escapando de esta Inquisición. Por lo tanto, el acceso al Papa a Estados Unidos era una de las más grandes hazañas de la historia. Entonces, ellos no querían tener ningún contacto con Roma durante muchos años. Y por eso se puede ver el sarcasmo de muchos de los presidentes al respecto de Roma. Pero cuando
nosotros comenzamos a ver la entrada del Papa a Estados Unidos, podemos nosotros ahora comprender que hasta con alfombra roja se le celebró y fue una entrada histórica, y esto implica algo muy fuerte, porque Roma ya no tenía ese poder político como lo tenía en un principio, pero Estados Unidos es la madre de casi todas las leyes. Por lo tanto, Roma se está acercando cada vez más. ¿A quién? A Estados Unidos. Por lo tanto, si nosotros podemos ver en esta otra imagen, podemos ver una noticia. El gran honor para nuestro país. Donald Trump felicita a quién? A León, el primer papa estadounidense, de nacionalidad peruana estadounidense. Donald Trump, en este momento nosotros podríamos ver que está dentro de una de las alianzas más tensas que puede existir en la historia. Porque obviamente el papado va a tener mayor acceso hacia el concepto de la religión en Estados Unidos. Y la promulgación de leyes va a ser mucho más rápida de la que nosotros podemos pensar. Y si nosotros vemos, antes de todo esto, el mismo Donald Trump estaba mencionando cosas como esta: me gustaría ser papa. Y publicando, ¿cierto?, unas imágenes que estaban hechas con la IA, con la inteligencia artificial. Todo esto es para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, porque tenemos que comprender que el plan enemigo es hacer leyes que finalmente cuarten la libertad religiosa. ¿Y cómo lo pueden lograr? Utilizando un país con mucho poder en las leyes, sobre todo en estas leyes de la libertad. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta esto. El Señor, cuando lo intentaron hacer caer, le mostraron una moneda y le dijeron: dinos, ¿es lícito pagar al César el tributo? Y Cristo, tomando esta moneda, les dice: ¿cuál es la cara que sale aquí? El César. Entonces den al César lo que le pertenece al César, y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que nosotros jamás podemos vender nuestra libertad religiosa por medio del César. Nosotros jamás debemos de inducirnos a las leyes que el hombre pueda promulgar, sino antes bien nosotros debemos de tomar una decisión de seguir a Dios independiente de las leyes que el hombre tome como leyes. A nosotros se nos dice: orad por los dirigentes, pero lamentablemente, así como Judas, hay alguien que va a tener que cumplir esta parte de la profecía. Y esta parte de la profecía se va a cumplir y va a morir alguien, y va a tener alguien que tomar una decisión, pero va a tener que ser alguien que posiblemente no quiera hacerlo. Como Pilatos, él le tocó estar al cargo, él se lavó las manos, pero lamentablemente él dio el timbre para que crucificaran a Cristo. Y cuando la Escritura dice que cuando Cristo venga, incluso lo que le traspasaron van a despertar para verlo ahora en gloria y majestad, lamentablemente ahí van a estar muchas de las personas que, pudiendo o teniendo la oportunidad de sacar a Cristo de esa escena, no lo sacaron. Es exactamente lo mismo para este personaje. Posiblemente dentro de muy poco tiempo podría fallecer Donald Trump, podría fallecer el nuevo Papa, no lo sabemos porque yo no tengo esa parte de la historia, pero algo importante es que la profecía sí indica es que cuando nosotros vemos las señales es para la confirmación de nuestra fe. Por lo tanto, levanten sus rostros y hiérganse, miren hacia el cielo porque la redención está cerca. El Señor quiere para nosotros lo mejor, pero debemos de estar atentos a los pasos que se están dando sobre estas generaciones de la tierra.
Esta es una pequeña muestra de que todo va avanzando hacia el cumplimiento de una ley dominical. Vea su calendario aquí en Chile y va a tener que estar en rojo el día domingo. Es una ley dormida. ¿Por qué no permiten que las personas, en vez del domingo, ¿cierto? En vez del sábado, perdón, trabajen el domingo? Porque ahora ese es un día que está en rojo. ¿Y por qué no ponen el sábado en rojo? Porque no les conviene al mercado. Por lo tanto, quienes estamos luchando por guardar el sábado, en algún momento la prueba va a ser más drástica. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, porque las señales finales se están cumpliendo. Y existen muchos videos que dan a conocer de que el Papa fue el que cambió por su propia voluntad, no este, sino que otro, cambiaron por su propia voluntad el sábado por el domingo. Si usted va al relato bíblico, habla acerca del sábado, habla acerca del día de reposo en el momento de la muerte de Cristo, ya puntualmente para que usted ponga ahí su detalle, y dice que en día de reposo, entonces el cuerpo de Cristo ahí estaba en la cruz, perdón, en el tiempo del viernes, preparación del día de reposo. El día de reposo lo guarda, y el primer día de la semana, o sea, domingo, ese es el día primero de la semana. Y el último día es el Shabbat. Por lo tanto, la explicación aquí es clara. Y si usted sigue sumando 7 desde ahí en adelante, siempre va a caer el sábado como 7. El que quiere ver, vea. El que quiere escuchar, escuche. Porque de alguna forma el Espíritu de Dios está hablando a todas las generaciones de la tierra. Y estas son las últimas generaciones. Y sepan esto, desde que hubieron guerras, terremotos, rumores de guerra, pestilencias, de esta generación no pasa. Por lo tanto, somos parte de la última parte de la profecía. Somos el último grupo existente. Si no defendemos nuestra fe, nadie la va a defender por nosotros. Si Daniel estuvo en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Darío, ¿cierto? Con los medios persas, él le tocó pasar su historia. Y todos los profetas que les tocó también pasar su historia, ellos la vivieron. Y sus nombres quedaron registrados en las Sagradas Escrituras porque ellos vivieron su historia y la defendieron hasta donde pudieron. Nosotros tenemos que marcar nuestra historia. ¿Cuál será nuestro futuro? No lo sé. Pero hermano, hermana, que tu fe no se apague. Que sea el Señor el que pueda obrar a través de ti. Vamos a continuar entonces ahora con el estudio de las Sagradas Escrituras en Éxodo capítulo 14. Haciendo este solamente, se puede decir, un pequeño preámbulo en un principio, que es importante tenerlo. eh, Quiero que el Señor desde aquí en adelante te ayude para poder tomar las mejores decisiones. Y si aún todavía dudas respecto al sábado, recuerda esto. Anda a Mateo capítulo 5 y léelo completo y te vas a dar cuenta que cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo que Él no vino ni siquiera en su venida, no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Y hasta que cielo y tierra pasen, ninguna jota, ninguna tilde serán cambiadas. Y cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él murió, el cielo y la tierra siguieron siendo los mismos. Por lo tanto, cuando Cristo aparezca nuevamente por segunda vez, que todo ojo lo vea, si que ha de ser cambiado algo, ese va a ser el momento, pero no antes. Cuando usted siga viendo este cielo y esta tierra todavía no hay nada que ha de ser cambiado. Y ningún punto de la ley, ninguna tilde, ninguna coma, ningún punto de la ley será cambiado hasta que cielo y tierra pasen. Vaya al libro de Apocalipsis y verá que los fieles hijos de Dios guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Yeshua. ¿Qué significa eso? Los mandamientos de Dios están en Éxodo 20 y son los que el Señor bajó directamente para poder escribirlos con su propio dedo. Esos son realmente
los verdaderos mandatos para el pueblo remanente del fin. Guarden los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Y la fe de Yeshua es toda su historia, todo el Nuevo Testamento. Y si Él dijo, yo no vine a abolir a los profetas, por lo tanto entonces Él quiso que usted tuviera acceso al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y no como nos dicen algunos, que la ley fue clavada en la cruz. ¿De qué sirve que sea clavada en la cruz? Seríamos libres de hacer lo que quisiéramos. Pero antes bien la ley se resume en dos cosas. Ama a Dios, y este es el gran mandamiento. Ama a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo aprendo a amar a Dios y cómo aprendo a amar a mi prójimo? Está en Éxodo capítulo 20. Te invito para que en algún momento tengas el acceso a ello y veas en los recursos que Dios te dio, porque Biblia tienes. Ya no puedes decir que Dios te dijo que no, nunca te avisó. Así que la persona que diga después yo nunca supe, ya no tiene opción. Sí lo supo, pero no quiere estudiar. Siempre ha tenido la Biblia, pero no la quiso agarrar. De nada sirve la Biblia abierta en el Salmo 91, porque Satanás no va a llegar y va a decir, tienen la Biblia en el Salmo 91, y se va a arrancar. Si tú no lees la Biblia no tiene ningún poder. Vamos, Éxodo capítulo 14. El faraón vuelve a perseguir a Israel. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Piahirot, entre Midgol y el mar hacia Balsefo. Delante de él se asentaréis en el campo junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Entonces, aquí el principio era, vayan a estos lugares para que crean que, el faraón para que crea que ustedes están encerrados. Y fue dado aviso al rey de Egipto, como el pueblo se huía, estaba huyendo, que el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Entonces, y unció su carro, o sea, tomó su carro, tomó consigo al pueblo y tomó 600 carros de los escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes de sobre ellos. Endureció Yahweh el corazón de Faraón, el rey de Egipto. O sea, empezó nuevamente a combatir espíritu con espíritu, ¿cierto? El espíritu de Dios diciéndole, no hagas esto, pero él, por otra parte, hagámoslo. Hagámoslo. Estaban peleando, estaban chocando estos espíritus. Y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, alcanzáronlos asentado, dice, en el campo junto al mar, al lado de Piriatarot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera y clamaron a los hijos de Israel, a Yahweh, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto para que nos has sacado y para que muramos aquí en el desierto, o sea, no existían tumbas allá, sí, sí existen tumbas. Es verdad, existían tumbas, pero el poder de Dios estaba dirigiendo a Moisés. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Puras preguntas en realidad, ¿cierto?, que van hacia los líderes. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos diriges allá? ¿Por qué siempre aquí? ¿Por qué nos vas a matar? ¿No acaso no había lugares allá para que podamos morir? Es siempre el temor el que confunde las generaciones. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, estaos quietos y ved la salud de Yahweh, ved cómo Él los va a salvar.
porque Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Este es el momento quiebre de toda la historia. Aquí viene el momento donde ellos van a ser liberados de una vez por todas del pueblo de Egipto. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Dios abre el mar a su pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que avancen. Vean qué importante es esto. El mar todavía estaba cerrado, pero diles al pueblo que avancen. Una de las órdenes más importantes para un pueblo es que el pueblo tiene que seguir la voluntad de Dios independiente de lo que esté viendo adelante. Moisés posiblemente era uno de los que llevaba el agua hasta el cuello porque él tenía que marchar adelante. Y el pueblo, los que estaban también avanzando con él, tenían que aprender a tener fe y entender de que la salvación venía. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dividiéndola y entre los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Entonces, ahí era el momento. Estando en el agua misma, abre ahora, extiende tu mano, abre tus manos y las aguas se van a dividir. Y yo, he aquí que endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando me glorificaré en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas e iba en el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era una nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y extendióse Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio, sea, se abriera. ¿Pero cómo? Con un viento oriental toda aquella noche. Entonces empezó a soplar un viento oriental. Ahí está la mano de Dios. Y tornó la mar en seco y las aguas quedaron divididas. Jamás se ha visto que un viento en esta época y en la época anteriores, así como por ser de manera, como lo dicen, científica, que un mar específico venga y separe un camino en forma recta. Jamás se ha visto eso. Esto es solamente el poder de Dios. Y extendióse Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que la mar se retirase por recio, y el viento oriental y toda aquella noche, y tornó el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y esto es otra cosa importante. Porque primero corre este viento y las aguas quedan divididas. O sea, ellos podían ver hacia los lados las paredes de agua. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su diestra y a su siniestra. Siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio del mar y toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció que a la vela de la mañana, o sea, ya era toda una noche transcurriendo, avanzando de punta a punta de ese mar, del Mar Rojo, y dice, y que la columna de fuego de nube y perturbó el campo de los egipcios, y quitóle las ruedas de sus carros y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. O sea que ellos vieron el poder de Dios ahí, delante de ellos. Y muchos de ellos tenían ese ímpetu de querer irse de ahí. Algunos no querían estar ahí porque estaban viendo un poder superior. Y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces ahora era el momento, ¿cierto?,
en que el Señor tenía que acabar con los enemigos del pueblo de Israel. El Señor no se goza en esto, pero su nombre tiene que ser engrandecido. Y si hay un pueblo que lo único que estaba tomando como decisión era tomar a otros a la esclavitud, la verdad del Señor es que le gusta que las personas lleguen a la libertad, no que uno sea esclavo de otro. Por lo tanto, aquí se está viendo la liberación física, la liberación espiritual, la liberación emocional. Todo el estilo de liberación que usted pueda entender, aquí está. Pero no para que ellos lleguen y hagan lo que ellos quieran hacer, sino para que entiendan la buena voluntad, el buen amor, lo que realmente va a ser de aquí en adelante, aprender a amar al prójimo. Porque la ley fue hecha para eso. Esos no negativos que nosotros podemos ver son no positivos. Porque cuando usted le dice no mates, nosotros no nos gustaría ver más muerte en la tierra. Por eso dice no mates. Es un no positivo. No robes, porque todos hemos trabajado para poder tener lo que hemos alcanzado tener por gracia de Dios. Y el trabajador es digno de su salario. Por lo tanto, él si quiere realizar con su salario y tener una propiedad, tener una casita, tener un, no sé, lo que hoy en día nosotros queremos tener dentro de nuestro hogar para nuestra comodidad, el Señor lo permite. Y el no robar permite de que ninguno de nosotros esté pensando en quitar al otro. El no cometer adulterio está dando a conocer claramente, tú tienes una mujer. ¿Para qué estar pensando en la mujer de tu prójimo y quitársela? Si tienes una. Y todos tienen acceso a poder tener una mujer. Y las mujeres tienen acceso a poder tener un hombre. Por lo tanto, nadie queda sin pareja. Es la decisión de uno. ¿Dónde está mi mente? Porque muchas personas pasan todo el recorrido de su vida sin tener pareja y después dicen, me hubiese gustado de haber tenido una familia. Pero ¿dónde estaba tu mente en ese momento? Así todos los no que podamos encontrar en Éxodo 20 son positivos, son para nuestro beneficio. Y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Y los egipcios iban hacia ella y Yahweh derribó a los egipcios en medio de la mar. Si quieres tener más vestigios históricos respecto a esta situación, busca los videos de Ronald Wyatt y Jorge Fleffel. Con esto tú vas a poder ver que en la actualidad existen evidencias de que en el Mar Rojo los carros de los egipcios estaban todavía debajo del Mar Rojo y habían cuerpos debajo. Por lo tanto, esta historia es verídica, es original, no es una mentira. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ellos vieron cómo fueron destruidos los egipcios. Estos mismos que estaban preguntando antes de, o estaban cuestionando la autoridad. Avancen, avancen, aunque el mar esté todavía abajo, avancen. Estos que estaban cuestionando si nosotros podíamos morir allá, mejor en Egipto, en Egipto. Estos mismos que estaban cuestionando ahora se le estaba tapando la boca. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió. Recién conoce el temor a Yahweh. Y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Recién, imagínense, recién está diciendo que ellos creyeron. Porque había muchos de ellos que cuestionaban las órdenes de Moisés. Pero desde aquí en adelante el temor, el respeto y ver el poder de Dios que se está manifestando a través de un hombre,
era para que pudieran respetar a quién, en primera instancia a Yahweh, y segundo, a quien el Señor escoge para que guíe a su pueblo. Quiere el Señor ayudarnos para que cada uno de nosotros sigamos tomando buenas decisiones, sigamos viendo cómo esta parte de la historia se cumplió, y lo primero que estábamos viendo en el video también va por un hilo de cumplimiento. Somos parte de la profecía. Somos la última generación sobre la tierra. No podemos sacarle el quita a eso. Es lo que nos tocó vivir. Pero si ellos fueron fieles en ese tiempo y hubieron algunos que no y cuestionaron las cosas, recuerda de que hoy tú puedes estar cuestionando la voluntad de Dios, que sabes que va en una dirección, pero que no quieres tomar tu decisión de ser parte del pueblo de Dios. Pero verás la grandeza y lamentablemente muchos la verán demasiado tarde. Y todo el que se marque para la bestia, lamentablemente morirá. Por lo tanto, este es un llamado a tomar una decisión clara y concisa antes de que el tiempo se acabe. Que el Señor te bendiga, que el Señor pueda hacer contigo, con tu familia y con tus amigos y con los que podamos representar. Que el Señor te bendiga, hagamos una oración. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias le doy porque usted permite que nuestros ojos puedan ser abiertos para poder entender los tiempos solemnes que estamos viviendo. Muy pronto aquella roca que fue lanzada no con mano humana en el tiempo de la estatua de Nabucodonosor, en ese sueño que él tuvo, que representa tu segunda venida, bendito Padre, le rogamos de que usted pueda ayudarnos para que Cristo pueda cumplir en nosotros esta promesa, de venirnos a buscar para que nos pueda presentar delante de su presencia. Algún día todas las personas tendrán que tomar una decisión, sea para salvación o sea para perdición. Pero queremos nosotros tener una decisión clara, firme, donde usted ya nos ha amonestado y nos ha avisado con anticipación de que las cosas se van a cumplir. Gracias por todo lo que nos da. Guía a su pueblo, donde quiera que esté, sean pocos, sean hartos, pero donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, sabemos que la promesa está, que Cristo estará en medio de ellos. Así que gracias, bendito Padre, por nuestro don Yeshua, por nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Recuerda, suscríbete en el canal, comparte con tus amigos y ayúdanos para que esta comunidad siga creciendo y de esta forma también poder continuar subiendo más videos que tengan connotaciones proféticas como también el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.